Y así vamos a entrar, hermano, a lo que es la enseñanza. También, perdón, se me olvidó eso. Por favor, le pedimos que de repente se nos olvida y no le bajamos el volumen al teléfono. Y sí distrae, ¿verdad? En un momento cuando estamos en la palabra. Entonces, por favor, póngalo, bájale el volumen. Amén. Y así, hermano, pues en esta mañana vamos a seguir meditando en lo que es el capítulo 13 de Mateo, donde Jesús, ¿verdad?, comparte una serie de parábolas. Y en estas parábolas Jesús está comunicando verdades espirituales del reino de Dios que son importantísimas para aquellos que son seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana vamos a ver en el capítulo 13, verso 24 al 30, y vamos a brincar de ahí al verso 36 al 43. Esta enseñanza se trata de la parábola de la cizaña. Y Jesús comparte la parábola a la gente en general, a toda la multitud que lo seguía, pero no les da la explicación ni les revela la verdad espiritual detrás de su parábola, sino solo a sus discípulos, aquellos que le siguen sinceramente. Y eso lo vemos en el verso 36 al 43, donde Jesús da la explicación a sus discípulos de lo que Él quiere decir cuando menciona la parábola de la cizaña. Amén. En esta segunda parábola también vemos que Jesús dice la parábola y luego da una explicación de ella. Hay otras parábolas las cuales no da la explicación, pero en la primera y la segunda Jesús explica a sus discípulos, ¿verdad?, lo que Él quiso decir cuando habló delante de todas las multitudes. Y es lo que vamos a estar viendo, así como en la parábola primera ¿verdad?, del sembrador. Antes de entrar en lo que es la explicación, tomé un tiempo de alguna manera para hablar de algo que me parecía importante que pudiéramos ver antes de entrar directamente a la explicación, y por eso hicimos parte 1 y parte 2. También en esta parábola de la cizaña quiero enfocarme en algo que pienso que es importante, y será la parte 1, y para la semana que viene haremos la parte 2, donde ya nos meteremos en lo que es la explicación de la parábola y ver las enseñanzas prácticas que nos enseña, ¿verdad?, esta parábola también. Amén. Entonces dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Mateo 3, empezamos con el verso 24 al 30 y después nos movemos del 36 al 43. Dice así en el nombre de Jesús: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los
segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Verso 36 ahora dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias. En esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, reconociendo que nosotros somos faltos de sabiduría, faltos de entendimiento, tardos para comprender tus verdades. Y en esta mañana, Señor, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos abra nuestros entendimientos y nos revele estas verdades espirituales de tu reino, que son tan importantes para ayudarnos a caminar, Señor, durante nuestra vida en este mundo, Señor, haciendo lo que tú nos has llamado a hacer y permaneciendo, Señor, en ti, Padre. Señor, tu palabra nos dice que tu pueblo perece por falta de entendimiento, y muchas veces es lo que sucede. Falta de entender lo que tú nos enseñas en tu palabra nos hace tener falsas expectativas, hacer conclusiones erróneas que nos llevan al desánimo, que nos llevan, Señor, a la inconstancia, que nos llevan a dejar de hacer lo que debemos de hacer. Pero en esta mañana pedimos que por medio de tu Espíritu, Señor, nos reveles a través de tu palabra estas verdades y entren a nuestra mente y a nuestro corazón, y nos enseñen, nos instruyan, para que nuestras vidas sean edificadas, fortalecidas y afirmadas en tus caminos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo las palabras que salgan de mi boca y aclarando mis pensamientos en mi mente para comunicar tu palabra con denuedo, con claridad, y ante todo bajo la unción de tu Espíritu Santo, que es el único que puede penetrar el corazón, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. En Mateo, hermano, capítulo 13, verso 10 y 11 nos dice así. Mateo capítulo 13, verso 10 y 11 nos dice así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:34 también dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no
les hablaba. Acá está también la pantalla para que puedan ver. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Mencionábamos que el ministerio de Jesucristo había tomado un cambio, y ese cambio se debía a la incredulidad de aquellos que estaban escuchando el mensaje y, ¿verdad?, se mantenían, ¿verdad?, de alguna manera negando, ¿verdad?, creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, por su incredulidad, por su rechazo, por su dureza de corazón, hay un cambio en la manera que Jesús está ministrando su palabra y empieza a hablar por parábolas. Se dice que ya no hablaba sino era por parábolas a la gente. Y en estas parábolas Jesús tenía como propósito, ¿verdad?, revelar los misterios del reino de Dios. Pero esos misterios no iban a ser revelados a todos en general, sino solamente a aquellos que verdaderamente estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Y por eso dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a los demás que no son sinceros, no les es dado eso. Entonces solo serían revelados a los verdaderos creyentes, a los que seguían sinceramente al Señor Jesucristo, porque recordémonos, y Jesús de alguna manera les estaba diciendo a ellos con esto, y nos dice a nosotros que Jesús ve el corazón. Por eso es bien importante que seamos sinceros, porque Él está viendo el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Entonces, las multitudes incrédulas en ese momento solo oyeron la parábola que Él dijo, pero la explicación de la parábola, o sea, la revelación de la verdad del reino de Dios, las verdades espirituales que tenían que ver con su reino de Dios, el cual ya se había establecido en la tierra desde el momento que Jesucristo vino a este mundo como el Rey prometido para salvar al pecador, ¿verdad? Desde ese momento el reino ya se había establecido, y estas verdades del reino solamente iban a ser reveladas a aquellos que seguían a Jesús sinceramente. Solamente, ¿verdad?, obtendrían esas verdades sus discípulos. Entonces, hermano, en las parábolas del capítulo 13 de Mateo, Jesús revela las formas y los tiempos del establecimiento del reino de Dios aquí en este mundo. Entonces, se trata del reino de Dios, hermano. Lo que es todo el capítulo 13, el enfoque, el énfasis es el reino de Dios. Ese reino en el cual tú y yo ya somos parte, ¿verdad?, del cual ya somos ciudadanos porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, si es que verdaderamente has puesto tu fe en Jesucristo. Amén. Entonces se trata del reino de Dios, y en las parábolas del capítulo 13 Jesús revela las formas y los tiempos, ¿verdad?, del establecimiento del reino de Dios en este mundo. Los judíos, hermanos, ellos esperaban que cuando el reino de Dios, ¿verdad?, prometido llegara y la justicia de Dios fuera establecida en este mundo, al mismo tiempo también, hermano, los enemigos de Dios serían exterminados de inmediato. Eso era lo que ellos tenían en mente, era lo que ellos esperaban, que cuando el rey apareciera en este mundo a establecer su reino, no solamente, hermano, ¿verdad?, iba a hacerlos partícipes de su salvación, sino al mismo tiempo iba a encargarse de exterminar y acabar con aquellos que rechazaban a Dios. Eso ellos creían. Ellos no tenían idea que el plan soberano de Dios, ¿verdad?, había determinado un tiempo intermedio entre la aparición de la justicia de Dios
y su juicio cuando el reino de Dios fuera establecido en este mundo. Hay un periodo, hay un tiempo, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, se separaría lo que es el establecimiento de su justicia y cuando sucedería lo que es el juicio de Dios hacia el malo, hacia el que rechaza al Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 3, hermano, verso 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. O sea, lo que está diciendo, el reino de Dios ya estaba en la tierra, ya estaba en este mundo, y el reino de Dios empezó o tuvo su comienzo con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con la llegada del Rey de ese reino que ya se había establecido. Y Mateo, hermano, 12:28 dice esto: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. ¿Qué pasaba en este momento? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Era que Jesús estaba haciendo milagros, había liberado a un endemoniado, y de repente, ¿verdad?, los fariseos, los líderes religiosos, acusan a Jesús de que había hecho esto por el poder de Satanás. Pero Jesús lo que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, eso quiere decir que el reino de Dios ya está aquí. ¿Y por quién echó fuera Jesús, ¿verdad?, a los demonios de este hombre? Por el Espíritu de Dios. Entonces quiere decir que el reino de Dios ya estaba aquí en esta tierra. Amén. Entonces, hermano, Mateo 3:10 al 12 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí, hermano, el fuego representa el juicio de Dios. Entonces, ¿quién está hablando aquí, verdad? ¿De quién está hablando? De que Mateo está mencionando estas palabras aquí, donde Juan el Bautista está hablando y está anunciando esto. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Está refiriéndose al fuego, está refiriéndose al castigo de Dios, ¿verdad?, que va a dar a aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Y dice: y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista, pero detrás de mí viene alguien, ¿verdad?, que no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, ¿verdad?, que es más poderoso que yo. Él, cuando Él venga, Él os bautizará con el Espíritu Santo. O sea, de alguna manera, Él va a dar salvación. Pero también dice con el Espíritu Santo y fuego, que representa el juicio de Dios. O sea, aquí mismo está anunciando el fuego juntamente con la salvación. Entonces, hermano, Juan el Bautista, a igual que todos los judíos, esperaban que cuando el Mesías llegara a establecer su reino aquí en la tierra, ¿verdad?, ellos experimentarían la salvación de Dios
Y todos aquellos que no quieren nada con Dios recibirían el juicio de Dios inmediatamente en ese momento. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista le manda a preguntar al Señor Jesucristo, ¿eres tú o esperaremos a otro? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba encarcelado y al final fue decapitado. Estaba experimentando en su propia vida la maldad de gente pecadora que no quería nada con Cristo, que se oponía a la verdad del reino de Dios. Amén. Entonces viene la duda en él, porque no es que de alguna manera estaba dudando de Jesucristo, pero estaba confundido respecto a los tiempos y las formas, porque no habían alcanzado a comprender estas verdades espirituales de lo que iba a suceder durante este periodo de entre la primera y segunda venida del Señor Jesucristo. Y por eso manda y dice, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque si eres tú, ¿dónde está el juicio? Si el reino ya está aquí y yo lo anuncié y tú lo anuncias, ¿dónde está el juicio? ¿Por qué la maldad de alguna manera está todavía como teniendo control? Es lo que está pasando por el corazón de Juan el Bautista y por eso manda, ¿verdad?, a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Él quería tener una respuesta porque le digo, él estaba confundido respecto a las formas y a los tiempos, aún siendo el profeta, ¿verdad?, más grande que hubo. Pero a él todavía no se le había concedido el privilegio de entender este misterio. Pero ahora Jesús dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y este es el misterio que Jesús está revelando a sus discípulos a través de explicarles estas parábolas. El misterio revelado es que el reino de Dios o el reino de los cielos, lo cual es lo mismo, sería establecido en 2 tiempos. Ese es el misterio. El reino de los cielos sería establecido en 2 tiempos, los cuales están marcados por la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo. La primera venida de Cristo representa, ¿verdad?, la inauguración, o sea, el comienzo de su reino. Y en este tiempo se trata de la siembra, de la semilla, de la palabra de Dios, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, que trae esperanza de salvación a las almas. De eso se trata la primera venida de Cristo. Representa la inauguración, el comienzo del reino de Dios aquí en este mundo, en los cuales, hermano, se está sembrando la semilla de la palabra de Dios para que las almas alcancen salvación. Y por eso es que estamos tú y yo aquí en esta mañana. Amén. Ahora, la segunda venida de Cristo representa la consumación, o sea, la culminación y un cumplimiento total de la llegada del reino. Y este tiempo se trata del juicio de Dios y a todos aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermano, que tanto en la parábola del sembrador como en esta parábola de la cizaña, Jesús toma de la agricultura ejemplos para compararlos con las verdades espirituales del reino de Dios. ¿Para qué? Para traer luz al entendimiento de sus discípulos de estas realidades, porque es importante. Era importante para ellos en ese momento y es importante para ti y para mí en estos momentos entender esto, hermano. Porque es la palabra de Dios, hermano, la que nos guía, la que nos da sabiduría, la que nos puede, hermano, guiar por el camino correcto para que nuestras vidas no sean desviadas por la ignorancia de la verdad de lo que Dios nos dice en su palabra, hermano. Y seamos confundidos como fueron confundidos también muchos en ese tiempo. La primera parábola, la parábola del sembrador, nos revela, hermano, que en esta primera etapa el reino de Dios, mientras se siembra la palabra del evangelio para salvación de las almas, ¿verdad?, hasta el regreso
de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, habrá 4 tipos de oidores, es lo que veíamos en la otra parábola. Y cada uno de estos oidores representa diferentes respuestas al Evangelio, al mensaje de la palabra de Dios. Y veíamos que solo una de estas respuestas que representa la genuina salvación. ¿Cuál es esta una? ¿Cuál es esta tierra? Es aquel que oyó y entendió y dio fruto. Eso es lo que nos enseñaba la parábola. Unos dice que van a endurecer su corazón a este mensaje y son representados por la semilla que cayó en el camino, ¿verdad? Esa tierra estaba dura y la semilla, que es la palabra de Dios, no pudo penetrar ahí. Y vinieron, ¿verdad?, los pájaros y la comieron, la arrebataron. Y esa persona sigue como si Dios no existiera para él. Amén. Ahora, vemos también, hermano, que otros serán motivados al oír la palabra de Dios. Se emocionarán y de repente, hermano, aceptarán la palabra, pero todo será algo superficial. La palabra de Dios verdaderamente nunca llega a lo profundo de su corazón, porque nunca hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa con esas vidas? Que aunque parecían que habían entendido la palabra de Dios, la realidad nunca fueron salvos, por lo tanto no llegan muy lejos. A las primeras dificultades, por la fe en la palabra de Dios, dicen, ¿saben qué? Yo no soy de aquí, ahí nos vemos. ¿Verdad? Ahora, también, hermano, hay algunos que dice que recibirán la palabra y desearán sinceramente ser parte del reino de Dios. Les sonará bonito y quisieran obtener esto. Pero nos dice la palabra que por su amor a este mundo y a las cosas que este mundo ofrece, será tanto su amor a esto que los llevará al punto que su deseo por caminar con Dios será asfixiado por su amor a lo terrenal. O sea, su amor a este mundo y a lo terrenal será más grande que su deseo de caminar con Dios y terminarán ahogados, ¿verdad?, por las cosas de este mundo, lo cual les va a impedir dar el fruto de la salvación. Amén. Ahora, también veíamos que a pesar de todo esto, la obra de salvación que empezó con la llegada del reino seguirá adelante. A pesar de estas 3 respuestas, ¿verdad?, sin fruto, hay corazones que se van a abrir sinceramente. Y el reino de Dios se irá estableciendo y irá creciendo a pesar de que la mayoría de personas no van a aceptar a Jesucristo. Y es una realidad que veíamos en la palabra del Señor. Amén. Entonces, el propósito de Dios se llevará a cabo y nada podrá detenerlo, porque la palabra de Dios, ¿qué? Es poder de Dios para salvación. Y aunque la mayoría rechacen la palabra de Dios, la palabra de Dios encontrará aquellos corazones que se van a abrir sinceramente y recibirán la invitación que Jesucristo está haciendo de venir a ser parte de su reino. Amén. Y de esa manera, hermano, el reino de Dios irá creciendo. Comenzó con 12. Hay millones que ya han aceptado la invitación de Jesús y son parte del reino de Dios. Se irán añadiendo aquellos que vendrán a ser ciudadanos de este reino de Cristo, pasando a ser parte de la familia de Dios. ¿Cuántos son parte de la familia de Dios aquí? Amén, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña la primera parábola del sembrador. La parábola de hoy nos revela otra verdad concerniente al reino de Dios,
mientras viene Cristo una vez más, porque Él va a venir una vez más. ¿Cuántos lo creen? Así como Él anunció su primera venida y llegó el tiempo que se llevó a cabo, también su segunda venida es clara en la palabra y va a suceder. Amén. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. ¿O están tan a gusto aquí que no quisieran que viniera? Entonces, hermano, la parábola de hoy nos revela otra verdad concerniente al reino de Dios mientras regresa nuestro Señor Jesucristo. Esa verdad es que aquellos que son hijos del reino tendrán que vivir al lado de los hijos del mal. O sea, acuérdense, los judíos pensaban que iba a venir Jesús, establecer su reino, salvarlos, ellos iban a reinar y todos los malos iban a ser, ¿verdad?, enjuiciados. Y de repente nosotros también creemos, ¿verdad?, que porque ya nos entregamos a Cristo, porque hemos de alguna manera en nuestro corazón decidido seguirle, pues ya voy a experimentar solamente lo bueno, ¿verdad? Y de alguna manera queremos negar la realidad de que estamos en un mundo lleno de maldad. Y así va a ser hasta que el Señor vuelva. Entonces, hermano, esa verdad es que aquellos que son hijos del reino tendrán que vivir al lado de los hijos del mal. O sea que durante el tiempo de la siembra, que es este tiempo hasta que venga Jesucristo, el bien y el mal existirán juntos hasta que el tiempo del juicio se cumple, el cual todavía no es hasta que Jesús venga. Será. Amén. Esto es exactamente lo que los judíos no habían podido comprender, que Jesús en su primera venida vino a salvar y después regresará, entonces traerá el juicio. Por tanto, la separación de los justos y de los injustos no será en el tiempo de la siembra, sino en el tiempo de la ¿qué? Cosecha. Hasta entonces, ¿verdad?, será esa separación. Hasta entonces, el que rechaza a Cristo, el malo, recibirá el castigo, ¿verdad?, que merece. Ese es el misterio que Jesús está revelando a sus discípulos. O sea, lo que Jesús está diciendo a ellos y nos dice a nosotros: no esperen que porque el reino de Dios ya está entre ustedes, los malos y la maldad van a desaparecer. No, a veces oye usted a la gente cuando le quiere hablar del evangelio y dice: ¿y si Dios existe, por qué tanta maldad? Pero no sería extraño oír que una persona incrédula hable así o haga esas preguntas. Lo que sí es extraño y no está bien es que nosotros como creyentes pensemos de esa manera. Porque de repente, hermano, cuando vemos la maldad, también decimos: Dios, ¿dónde estás, verdad? ¿Qué está pasando? ¿Estás en control o no estás en control? ¿Estás dormido o estás despierto? ¿Dónde estás? Entonces Jesús dice, de alguna manera, con esta enseñanza, está enseñando esta verdad espiritual. No esperen que porque el reino de Dios ya está entre ustedes, porque está entre ustedes, los malos y la maldad van a desaparecer. Están equivocados si piensan así. Quiero que sepan que a pesar de toda la maldad, que seguirán viendo en este mundo durante este tiempo, ustedes no duden que el reino de los cielos ya está entre ustedes. Y en la consumación de los tiempos, el reino de los cielos será establecido de forma total. Entonces, y solo hasta entonces, Dios hará la separación y los malos serán echados al infierno y los justos resplandecerán para
para siempre. Solo hasta entonces, hermano. Nosotros, como creyentes, no debemos dudar que verdaderamente el reino de Dios ya está establecido aquí y se sigue estableciendo en cada corazón de aquellos que ponen su fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, los seguidores de Cristo debemos entender que en el plan soberano de Dios, su voluntad es que el trigo y la cizaña coexistan juntos en este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio de Dios. Y por eso Jesús, cuando ora en el capítulo 17, antes de ir a la cruz, dice esta palabra, Juan 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, muchos, ¿verdad?, de alguna manera quieren practicar su cristianismo apartados, aislados, para no tener que ver nada con lo que está pasando en el mundo, pero no. O sea, si ese fuera el propósito de Dios, entonces pues está diciendo aquí Jesús, no ruego que los quites del mundo, no los saques del mundo, sino nada más guarda sus corazones del mal. Guárdalos del mal, porque los necesitamos ahí para que sean influencia, para que sean luz, para que sean sal, para que siembren la palabra de Dios, para que más conozcan de lo que es la salvación de Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos ver a través de esta verdad que Jesús está revelando aquí, que así como los judíos tenían falsas expectativas sobre cómo se vería la llegada del reino de Dios, así también, hermano, nos puede causar a nosotros que la falta de entendimiento de estas verdades espirituales del reino de Dios reveladas por Jesús, ¿verdad?, a aquellos que vienen a ser parte de los hijos del reino por su fe en Jesucristo, la falta de entendimiento de estas verdades puede causar dudas, puede causar desánimos y aún reclamos que nos llevan a poner en tela de juicio el carácter de Dios. Tristemente, hay mucho creyente, hermano, que al ver esta maldad, duda, se desanima y aún se atreve a reclamarle a Dios y duda del carácter bueno, perfecto, justo de Dios en ese momento. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, Señor? Si tú estás en control. ¿Cómo permites que esto suceda? ¿Qué no eres Dios? ¿Dónde está tu justicia? ¿No estás viendo tanta maldad? Pues no, que tú reinas y que eres soberano y ya está en control de todo. Más bien pareciera que los malos hacen lo que quieren y se salen con la suya. ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia, Señor? ¿Por qué permites tanta maldad? Y digo, esas preguntas, esos cuestionamientos podrían ser normales en aquellos corazones incrédulos que no han recibido la verdad de Dios. Pero en el creyente, si estas cosas pasan por su mente, por su corazón y causan dudas, desánimos y reclamos y ponen en tela de juicio el carácter de Dios, es por falta de entendimiento a la verdad del Señor Jesucristo. Es por falta de meterse a escudriñar y entender lo que Él ya ha revelado en su palabra para prevenirnos.
para que al ver que estas cosas suceden en medio de nosotros en este mundo, no nos desanimemos por esto, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, sino sepamos, hermano, que de antemano Él nos advirtió que así sería y que este tiempo incluiría tanto la salvación, tanto la entrada al reino de Dios de algunos, como también la existencia de la maldad que iría en aumento, amén, cada día. No nos debe de sorprender esto. En la parábola del sembrador, hermano, vemos que el énfasis estaba en la tierra, o sea, en el corazón de aquellos que oirían la palabra de Dios. Pues su respuesta al mensaje del evangelio determina su condición espiritual ante Dios. Y veíamos, hermano, que esta verdad expresada en esta parábola nos confrontaba a examinar y nos confronta a examinar qué tipo de tierra somos tú y yo. Espero que te haya llevado a confrontarte contigo mismo, porque de aquí depende tu destino eterno. Esto debe ser lo más importante para ti y para mí. Entonces debemos de confrontarnos, debemos de examinarnos. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Soy la buena tierra? ¿Estoy dando el fruto que demuestra que verdaderamente he nacido de nuevo? ¿Que Cristo vive en mí? ¿Que Cristo Jesús es mi Señor? ¿O más bien me parezco, ¿verdad?, aquella tierra superficial, o aquella tierra que de alguna manera es ahogada por las cosas de este mundo? Eso fue en la parábola del sembrador. Ahora en esta parábola el énfasis está en el juicio de Dios. Ese es el énfasis. El énfasis en la parábola del sembrador fue en el tipo de tierra. En esta parábola el énfasis es en el juicio de Dios. ¿A qué? A la maldad. Ese es el énfasis. ¿Y qué pasa? Nos alienta a la paciencia y a la confianza en la soberanía de Dios y sus justos juicios. Esa intención tiene esta parábola. Poner el énfasis que no creamos que aquellos que se niegan a entregar a su vida a Cristo, que lo rechazan y que siguen haciendo el mal, van a permanecer para siempre. Va a llegar un día en el cual enfrentarán el juicio de Dios. Y no debe de haber la menor duda. Pero mientras esto suceda, tú y yo como seguidores de Cristo, esta verdad revelada nos debe de alentar a tener paciencia. Y nos debe de alentar a confiar en la soberanía de Dios a pesar de todo lo que vemos. Estar seguros que Dios está en control. Y que todo lo que está pasando es dentro de la voluntad perfecta de Dios. Y que sus juicios son justos y son verdaderos. Y en el tiempo perfecto de Dios. No cuando tú quieres, no cuando yo quiero, sino en el tiempo perfecto de Dios. Él se va a encargar de poner a cada uno en su lugar. ¿Por qué? Porque solo a Dios le corresponde ese lugar de juez. No a ti ni a mí. Porque solo Él conoce el corazón. Amén. Entonces, hermano, vamos a leer una vez más Mateo 13, 24 al 30, que es la parábola no explicada. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor,
¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esto, hermano, fue todo lo que oyeron las multitudes en ese momento. O sea que no entendieron la verdad, el misterio, ¿verdad?, que estaba detrás de esta parábola. ¿Por qué? Porque a ellos no les era dado entender, ¿verdad?, estas verdades espirituales, por cuanto no seguían a Jesús sinceramente. Entonces, versículo 36 al 43, vemos que Jesús explica la parábola, pero ¿a quién se le explica? Solamente ¿a quién? A sus discípulos. Entonces, hermano, la semana próxima nos vamos a meter de lleno a lo que es la explicación que Jesús le da a sus discípulos. Y al mismo tiempo estaremos meditando en algunas enseñanzas prácticas que podemos aprender derivadas de estas verdades espirituales que Jesús revela acerca de la llegada del reino. Ahora, como conclusión en esta hora, hermano, de esta enseñanza, por lo pronto, esta enseñanza nos debe de ayudar para que tú y yo como creyentes no nos sorprendamos de la maldad que nos rodea en este mundo. No nos sorprendamos, hermano. Tampoco, ¿verdad?, debemos desanimarnos, ni esto nos debe de hacer parar de hacer lo que los hijos de Dios deben estar haciendo en este tiempo del reino de Dios. ¿Y qué es lo que debemos estar haciendo? Hablamos al principio que en este tiempo se trata de ¿qué? De sembrar. No del juicio, de sembrar. Entonces, toda la maldad que vemos, toda la dureza de corazón, todo el rechazo a la palabra de Dios, todo lo que vemos en las noticias, no nos debe desanimar al punto de dejarnos, de hacernos parar de hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo del reino, que es sembrar la semilla de la palabra de Dios, porque aunque muchos la rechazan, ¿verdad?, hay corazones que se están abriendo y tú no sabes cuándo ni quién. Entonces tenemos que seguir sembrando, porque de eso se trata en este periodo entre la primera y la segunda venida de Dios. Sembrar, sembrar, sembrar y sembrar para salvación. Amén. Entonces, hermano, mucho menos debe de meterte duda, ni a ti ni a mí, sobre la victoria del bien sobre el mal. O sea, tú y yo debemos de entender como cristianos que la victoria está ganada. Que no importa cuánto crezca la maldad, la victoria ya la ganó Dios. Por lo cuanto la victoria es tuya y mía. Jesucristo venció en la cruz. Entonces, hermano, no debes permitir que lo que tú ves te lleve a dudar sobre el resultado final que la palabra nos enseña en esta parábola. Al final, la cizaña será separada, será atada y será echada al fuego. Pero también al final dice que los justos van a resplandecer como el sol en la presencia del Señor. Es ahí donde ya no habrá más maldad, donde tú y yo estaremos en la presencia de Dios, gozando de la plenitud
de su reino, amén, por la eternidad. Entonces, hermano, eso es lo que quiero que te lleves en esta mañana. Es importante entender esto, que no te hagas falsas expectativas como estaba esas falsas expectativas en el corazón de los judíos y los llevó a rechazar a Jesús y los llevó a dudar de Él. No, hermano, la palabra es clara. Tú, si tienes a Jesucristo, tú eres hijo de Dios. Tú perteneces a su reino. Pero eso no quiere decir que mientras estés aquí no vas a experimentar la maldad que crece más y más en este mundo. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos permite y nos concede poder tener acceso a estas verdades que nos preparan y que nos ayudan y que nos alientan a no desmayar, a no hacernos falsas esperanzas, falsas expectativas y seguir firmes siguiendo a aquel que ha venido a rescatarnos del pecado y a darnos salvación, ¿verdad? Seguir fieles a nuestro Rey que es el Señor Jesucristo y que viene una vez más por su iglesia, amén. Ya no va a venir a sufrir, va a venir ahora a someter bajo sus pies a sus enemigos, a hacer juicio, amén, sobre todos aquellos que rechazan la verdad y la invitación de venir a ser parte de su reino. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos por tu palabra, Señor, que es clara, tu palabra que tiene la intención, como dice allá en Timoteo, de instruirnos, de corregirnos, de redarguirnos y de prepararnos para vivir la vida que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que ame tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia que confíe en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que se someta a tu palabra, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar de nuestras emociones, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que oímos, a pesar de lo que sentimos. Que nuestra confianza permanezca en tu palabra, porque tu palabra nunca pasa, Señor. Todo pasa, pero tu palabra permanece, porque tu palabra es la única verdad verdadera. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que, Señor, no vive de emocionalismo, no vive en una vida superficial, sino se somete de todo corazón, Señor. Se rinde a tus pies para obedecer y confiar en tu palabra, Señor. Agarrando fuerza, Señor, a través de la fe, en tu palabra, sabiendo que tú eres fiel y que tu palabra permanece para siempre, Señor. Permite que tu palabra, que es más cortante que una espada de dos filos, penetre hasta nuestro corazón y estas verdades atraviesen hasta lo más profundo y edifiquen nuestras vidas y nos ayuden a dar ese fruto, Señor, que debe ser el resultado de una genuina salvación. Ayúdanos, Padre, a no desesperarnos, a no caer en querer tomar el lugar que solamente a ti te corresponde, Padre, como juez, sino ayúdanos a hacer lo que nos has encomendado, que es sembrar tu palabra, que es compartir el evangelio, que es ser luz a este mundo, ser sal en esta tierra, que es tener misericordia de los demás, que es, Señor, compartir tu gracia, así como fue compartida con nosotros, Padre. Ayúdanos, mi Dios,
a no tratar de salir de alguna manera de este mundo pensando que de esta manera te agradamos al separarnos, sino que entendamos que tú nos has sembrado en este mundo con el propósito de usar nuestras vidas para que tu gloria resplandezca y brille en los corazones que están en oscuridad, que están atados, que siguen en sus pecados, Señor, que siguen en condenación. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor, fortalece nuestras vidas. Si alguno está cansado, renueva sus fuerzas, Padre. Derrama una fresca unción en cada uno de nuestros corazones. Produce un avivamiento, Señor, en nuestras vidas. Señor, que podamos experimentar una vez más ese primer amor, que no, Señor, caigamos en esa tibieza, sino que, Señor, el fuego de tu Espíritu avive nuestras vidas y nos disponga, Señor, a rendirnos de todo nuestro corazón a ti, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, sabiendo, Señor, que lo que somos y lo que tenemos, lo tenemos por ti, porque tú nos das todas las cosas, empezando por la vida. Cada latido de nuestro corazón, tú lo sostienes con tu gracia, Padre. A veces pensamos que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, por nuestra sabiduría, pero qué equivocados estamos cuando pensamos de esta manera. Cuando nos afanamos, Señor, a gastar nuestras fuerzas en ello y descuidamos la prioridad, Señor, que nos has dado. Nosotros mismos nos robamos, Padre. Te damos gracias en esta mañana. Pido que bendigas a tus hijos, pido que derrames tus bendiciones sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus físicos, sobre sus finanzas, pero ante todo, Señor, sobre sus almas, sus vidas espirituales, porque si hay salud espiritual, todo lo demás viene por añadidura, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice y guarda a tu pueblo, Señor, guarda a tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.